Muy buenos días, que el Señor les bendiga y nos siga regalando un momento asombroso, novedoso, ahora en el tiempo de reflexión. La semana pasada disfrutamos de un hermoso tiempo inspirador para estas fiestas patrias en oración. Nos fuimos con la bendición del pastor para pasarlo bien. Y ahora aparezco yo para decirles, se nos fue el 18. Sinceramente, ojalá digamos, se nos fue en el sentido de que lo hemos pasado bien, que hemos podido descansar sobre todo, que hemos podido compartir con amigos, que hemos podido comer cositas ricas. Y en esta introducción quería compartirles que mientras se desarrollaba el servicio del domingo pasado, me ubiqué atrás, hice un cálculo estimativo respecto de quiénes estaban participando de nuestra celebración patria aquí en Encuentro con Cristo. ¿Sabían ustedes que el domingo pasado más o menos el 45% de los asistentes eran hermanos extranjeros que se están acomodando en nuestro país? El 45%. Fíjense. Y el desafío para hoy, con este título, se nos fue el 18, es cómo la palabra del Señor nos puede ayudar. Buscar un texto no fue menor para encontrar algún texto que nos vincule, no solamente a los locales, sino también a quienes se están incorporando a nuestra sociedad, a quienes se están haciendo parte de nuestra iglesia, a nuestros hermanos, digo extranjeros, pero que ojalá no se sientan como tal, sino sean parte de esta iglesia Encuentro con Cristo, siendo una sola comunidad. También quiero contarles que al buscar el texto para la reflexión de hoy, finalmente, hermanos de Biblia y Café, me quedé con una reflexión que ya tuvimos hace algunos domingos atrás y hoy día me voy a tomar la libertad de transmitir algunas de vuestras ideas. Espero hacerlo de la mejor forma, sin alterar la línea, Y me excusaré si de repente me arranco con los tarros. Y si a alguien no queda muy contento, si a alguien le parece un poco arriesgada la aproximación que voy a hacer, no me haga la crítica después del culto. Venga Biblia y Café el próximo domingo y podemos conversar con Biblia en mano al respecto. Bien, quiero contarles antes de ir a la lectura del pasaje de Hechos, transcrito por Lucas, que el contexto en el cual se desarrolla la historia que vamos a compartir es ya casi la conclusión del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre muy religioso, muy instruido, era un tipo muy, entre comillas, hablando en buen chileno, puedo usar términos dieciocheros, muy cabezón en términos teológicos, pero muy obstinado a la hora de querer reconocer a Jesús como el Mesías. Tan obstinado que incluso bajo su consentimiento hubo gente que incluso murió dando testimonio de Jesús. Es el mismo Señor Jesucristo quien tiene que aparecer en el camino de Pablo para que él pueda darse cuenta de que Jesús estaba al frente, pero él por su obstinación no lo quería ver. Después de ese encuentro asombroso, Pablo es transformado y se transforma en uno de los apóstoles que hasta el día de hoy sigue hablándonos, sigue guiándonos en la fe. Sus cartas son claves para entender el Evangelio de Jesús. Y ahora Pablo está concluyendo o está por concluir un segundo viaje misionero que ha hecho por Asia y por Europa. Y en este momento está por concluir su tiempo en Europa. Vamos a la lectura. Todos tienen sus hojitas. Dice Lucas en Hechos capítulo 18. Pablo salió de Atenas
y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Todos los sábados, Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesús. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías, pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. De allí, Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. Las vueltas de la vida. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. ¿Qué les parece esta historia? Vamos a algunas reflexiones para tener una mejor comprensión de lo que aquí está pasando. Pablo se encuentra en Corinto. Corinto es una de las 3 ciudades más importantes en este momento del Imperio Romano. Roma, Alejandría y Corinto. Corinto tiene la particularidad de ser un doble puerto. Tiene 2 estaciones portuarias. De manera que es una ciudad pujante, donde hay mucho comercio, donde hay mucha gente, hay mucho inmigrante de varias nacionalidades. En términos religiosos, también ahí sucede algo bien particular. Ahí está la estatua a Afrodita, en donde la gente confunde o hace un sincretismo entre religión y sensualidad y también la práctica de la prostitución. En algunos contextos de la época se utilizaba el término corintizar a la hora de hacer algunas cosas malas, sobre todo en el ámbito del mal uso de la sexualidad. Este anda corintizando, anda en malos pasos. Como en buen chileno decimos, anda con la cochiná, usando términos dieciocheros. Corinto era una ciudad muy compleja, difícil. Pablo está llegando acá. Pablo ha llegado a Corinto y en esta ciudad se encuentra con 2 colegas, un matrimonio muy especial. En buen chileno,
un matrimonio muy encachado. Áquila y Priscila. Y llama la atención que Lucas más tarde, cuando se refiere a este matrimonio, no lo menciona con Aquila y Priscila, o Áquila y Priscila, dependiendo de la versión, sino que habla primero de Priscila y Aquila. Para referirse a otras personas, en algunos escritos, basta con mencionar al jefe del hogar. Sin embargo, aquí hay una especial atención y en todas las cartas aparece nombrados estas dos personas, el matrimonio completito. Y en algunos momentos primero aparece la mujer. Parece que Priscila también tenía una virtud muy especial y por otro lado se le llama Priscila. Su nombre era Prisca y pareciera ser que la terminación ila era como decir Priscilita. Como a mí algunos me dicen Jorgito de cariño, algo así, ¿ya? Pero parece que Lucas está refiriéndose a alguien con quien hay mucha familiaridad, personas muy simpáticas. Nos imaginamos cuando alguien, por ejemplo, podría hablar de, no sé, de Ramón y Juana, pero no es lo mismo decir me junté con Moncho y con Juanita. Y uno de inmediato hace el link, deben ser personas familiares, afectuosas, buena onda, etc. Bueno, este matrimonio, Aquila y Priscila, es un matrimonio que tiene una particularidad, varias particularidades. Uno, es una pareja de inmigrantes. Es una pareja que no optó por estar en Corinto. Está en Corinto por las circunstancias adversas de un sistema político a cargo de un personaje que no está muy equilibrado en ese momento. La historia no cambia mucho, ¿no? Al mirar este relato, me remonté a pensar en algunas nacionalidades, algunas naciones que están generando la inmigración por el desequilibrio de los poderes políticos. Y este es el caso que se está dando aquí. Aquí hay una pareja que al parecer es cristiana, pero tiene que estar en Corinto. Pero tienen otra particularidad esta pareja. Tienen el mismo oficio que tiene Pablo y ahí ocurre el encuentro. Se juntan estos dos colegas, o sea, Pablo y sus dos colegas. Otras versiones nos dan a entender de que Pablo se queda a vivir con ellos. Parece que además son muy hospitalarios y se sitúan en esta ciudad. Pablo también tiene que trabajar en la confección de carpas, que en aquella época fundamentalmente se hacían con cueros, o sea, también eran talabarteros, y de vez en cuando se usaba el pelo de cabra. Probablemente Pablo era más especialista en ese tipo de telas, pero ahí en Corinto están haciendo tiendas de campaña que en aquella época eran muy requeridas por el ejército romano. Pablo tiene muy clara su misión. Pablo tiene que ir él está fabricando sus carpas durante la semana y los fines de semana, especialmente el día de reposo, va a la sinagoga. ¿Qué bendición debe haber significado para este matrimonio haber tenido este encuentro nada menos con el apóstol Pablo? Y por otro lado, al leer el Nuevo Testamento, las futuras cartas de Pablo, uno descubre qué bendición fue para Pablo haberse encontrado con este matrimonio inmigrante en Corinto. Se dice que este matrimonio en algún momento arriesgó su vida por Pablo. No se nos dice qué hicieron, pero en algún momento arriesgaron su vida. Aquila y Priscila también tenían una particularidad. Aunque su rol era hacer carpas, pero ellos tenían un conocimiento profundo del Evangelio.
a tal grado que en un momento determinado, en otra ciudad, en Éfeso, llega un predicador fuera de serie. Se dice que uno de los personajes más elocuentes en la historia neotestamentaria, Apolo. Un tipo brillante que venía llegando de Alejandría y predica con entusiasmo en la sinagoga, y ahí está Aquila y Priscila observando, y con mucho amor termina el servicio, y con mucho cariño pareciera ser que invitan a Apolo a la casa y le hacen ver que hay algo que falta en su cosmovisión cristiana. Y esta pareja sencilla de talabarteros son los que le permiten a Apolo tener un evangelio completo. Y Apolo es una persona que va a marcar también un antes y un después en varias congregaciones de Asia y me parece que también de Europa. Aquila y Priscila más tarde se van con Pablo a Éfeso, se quedan un tiempo en Éfeso y parece que después tuvieron la posibilidad de retornar a Italia, porque en la carta a los romanos también se les menciona, y Aquila y Priscila, su casa siempre estuvo abierta para tener un grupo pequeño, y pareciera ser que ahí están las iglesias incipientes de lo que más tarde serán la iglesia tanto de Éfeso como la iglesia de Roma. Así que no fueron cualquier pareja. También se nos menciona que cuando llega Timoteo y Silas, que eran parte del equipo, ya Pablo puede desarrollar su misión. Seguramente Pablo estaba sin recursos económicos, es por eso que tiene que trabajar, no tenía sostenimiento para dedicarse exclusivamente a la enseñanza del Evangelio en Corinto, pero cuando llega Pablo y Silas, especulamos que es probable que ellos trajeron ciertos recursos, ofrendas de las iglesias de Macedonia, y Pablo se dedica a tiempo completo. Pero la Escritura nos dice que algo raro pasa. Todo se está dando bien. En Corinto hay buenos amigos. Está Aquila y Priscila. Siempre ha tenido dificultades en la sinagoga Pablo, así que no es de extrañarnos que haya gente que se oponga al evangelio que Pablo está comunicando. Pablo está enfáticamente señalando: Jesús es el Mesías. Por consecuencia, Jesús es el Señor. Jesús murió en la cruz por ti, murió, resucitó, y hoy Jesús es el Señor. Y para algunos paisanos, escuchar ese mensaje hasta el día de hoy es una tremenda herejía. Bueno, es en esta sinagoga en donde hay un grupo de opositores que lo insultan. Su obstinación llega a ese grado de insultarlo. Y Pablo reacciona de una manera que nos sorprende. Podríamos incluso pasar por alto esta, comilla, parada de carro que hace Pablo a estos judíos obstinados. O podríamos decir: a Pablo le dieron los monos. Miren lo que les dice: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. Y previamente, en señal de repudio, se sacudió la ropa. Se enojó. Diríamos en buen chileno, los mandó a la punta del cerro. Lucas no hace ningún juicio respecto si de lo que aquí ocurrió fue bueno o fue malo. Y uno puede pasar de largo esta lectura y decir: pero
tenía la investidura, él es el apóstol y puede hacerlo. Y es cierto, es el apóstol. Pero en la introducción yo les compartí algo de la historia de Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿No fue también un judío que en su religión fue uno de los más obstinados, a tal grado que por sus decisiones hubo gente que murió? Por ejemplo, Esteban. Y con ese historial, ¿tiene la autoridad para hacer esto? Digo, con su testimonio, porque la tiene, es apóstol. Les dejo a ustedes la duda. Podemos seguir conversando al respecto en Biblia y Café. Pero algo pasó. Me puse a pensar y quise volar un poco más alto al mirar el relato y miré qué es lo que había pasado antes. Claro, podemos pasar por alto que Pablo está concluyendo un segundo viaje misionero. Le ha tocado peregrinar activamente por Asia y Europa. Le ha tocado navegar, vivir muy gratas experiencias, pero no sé si les pasa, a lo mejor les pasó a algunos de ustedes que se reencontraron con familiares. Qué rico es tener encuentros, pero qué desgasta cuando tenemos que despedirnos. Salen lágrimas. Y a Pablo le tocó vivir esa experiencia en muchas ciudades, formar equipos, formar células, conocer gente muy encachada, gente con quien se hospedó, pero su misión era seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y eso a la larga nos generó un desgaste. Pero también lo pasó mal. De repente fue injustamente calumniado, fue encarcelado, fue azotado, fue torturado. Y sabía que cuando llegaba a una sinagoga, sinagoga tras sinagoga, va a haber un grupo de gente obstinada que le va a hacer la vida a cuadritos. Sufrimiento tras sufrimiento. Y ya han pasado meses, quizás años, en que esta es la tónica que está viviendo Pablo. Y ahora llega Pablo a Corinto, en una ciudad en donde uno no espera buenas respuestas, porque la ciudad es compleja. Parece que llegó sin plata. Tiene que hacer algo alternativo y con ese estrés, ¿no? De tener que estar viviendo una misión biocupacional, haciendo carpas, tener lista la entrega para las personas que mandan a hacer los pedidos, pero también darse el tiempo para enseñar, para instruir, para debatir en la sinagoga. Esta es una hipótesis y perdónenme, me atrevo a hacerla con mucho cuidado porque puedo estar totalmente equivocado. Me hice la pregunta, ¿no será que Pablo está en un momento de agotamiento, en un momento de bajón? Y esta señal, ¿no?, de mandar a los judíos a la punta del cerro, ¿no será un indicador de que algo raro está pasando? Por lo demás, ¿cómo vemos el vaso? ¿El vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Miren, el líder de la sinagoga se convirtió. Eso es fantástico. En una sinagoga donde hay oposición, pero que el líder de la sinagoga haya captado la esencia del Evangelio y él y su casa son bautizados. Dice que mucha más gente, además que no era judía, de esta ciudad compleja, creyó en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y dónde se juntan? Al lado de la sinagoga.
Eso puede ser fantástico o puede ser también quizás terrible para Pablo. ¿Qué creen ustedes? Con estos antecedentes, ¿Pablo estará contento, estará satisfecho? ¿O a lo mejor está cayendo en un bajón? ¿Por qué será que en la narración ahora viene el protagonista principal, que no es tan común que aparezca en las... Es mencionado, se proclama, es la razón de ser. Pero Pablo, mientras está durmiendo, tiene una visión. ¿Y quién aparece en esta visión? ¿Podría haber aparecido un ángel? ¿Podría haber venido algún hermano con un mensaje profético? ¿Pero quién se le aparece? El Señor Jesús. Otra vez. Es nada menos que el Señor Jesús quien se aparece ante Pablo. No, a mí quedé dándole vuelta. No me había percatado de eso. De repente estas son lecturas rápidas que uno hace y no. ¿Por qué será que tuvo que aparecer el mismo Señor Jesús para decirle a Pablo qué es lo que le dice? La primera frase, ¿qué es lo que le dice? No tengas miedo. No tengas miedo. Parece que Pablo está con temor. ¿Cómo ver la realidad, no? ¿Qué está pasando? ¿Con confianza o con temor? Claro, para nosotros los lectores de hoy lo que está pasando es fantástico. El objetivo se está cumpliendo. Pero en la dimensión de Pablo parece que está viendo el vaso medio vacío. Y hay temor. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irán a hacer estos judíos que están al lado de nuestro grupo encuentro? ¿Qué le irá a pasar a Crispo? Ya hay tantas personas que han sufrido por causa del Evangelio y veo estas familias. ¿Qué irá a pasar con Aquila y Priscila? Mis amigos, a ellos que los he visto adaptarse siendo inmigrantes a esta nueva cultura, seguramente ha visto la dificultad. A lo mejor hay un cansancio también. ¿Qué nos irán a hacer estos corintios? ¿Qué se nos viene nuevamente? No tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Pablo, yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. Y probablemente la pregunta que hace Pablo no es, ¿y cómo lo hago? ¿Qué me irá a pasar? Dice, yo te ayudaré y nadie te tocará. Pero hay una sorpresa mayor para Pablo. Y creo que es una sorpresa para los que estamos leyendo el texto. Pero estamos en Corinto, la peor ciudad que alguien podría elegir para una misión. Quizás alguien podría identificarla como la sucursal del infierno. ¿Y qué dice Jesús? Aquí en Corinto tengo gente que me pertenece.
no te calles, habla. Yo te ayudaré y nadie te hará daño. Saben que, si bien es cierto, Lucas dice que se quedó 1 año y medio en Corinto, Pablo ahí, formando esta iglesia, enseñando, los judíos reaccionaron. Los judíos de la sinagoga, los que estaban complicados con el ministerio de Pablo, y trataron de hacerle una zancadilla. ¿Y saben cómo obró Jesús? Permitiendo que el gobernador de la región simplemente impusiera la ley romana. Y al aplicar la ley, Pablo fue absuelto y no pudieron impedir su misión. Qué fantástico ver también que de maneras tan simples como que nuestras autoridades apliquen la ley para que haya la libertad para el Evangelio. Algunas reflexiones de aplicación. Primero, empezamos hablando de colegas, amigos. Mañana muchos de ustedes, muchos de nosotros volvemos a nuestros lugares de trabajo y el reencuentro con nuestros colegas, con nuestra misión, con nuestro trabajo. Y oramos por quienes no tienen trabajo, para que pronto puedan tener un trabajo, en donde puedan tener esta experiencia de tener colegas, compañeros de equipo. El reino de Dios, de acuerdo a lo que vemos aquí, no se construyó solamente con personas que se dedicaban a tiempo completo para el ejercicio de la misión. También se desarrolló con mucha gente que está representada con Aquila y Priscila. Personas como ustedes que se desenvuelven en el mundo laboral. Y qué fantástico es poder encontrar de repente amigos que comparten el mismo oficio o el mismo ambiente o el mismo objeto con el cual trabajamos. De repente me encanta escuchar algunos ingenieros que se encuentran y empiezan a compartir el área en la cual se desarrollan, profesores, personas que ejercen distintos oficios, empresarios, asesoras del hogar, en fin, distintas personas que de repente en el reino veo que en nuestro contexto de iglesia se encuentran. Y es un paso previo, ¿no? Para entablar contactos, establecer contactos, pero también para generar amistades que trasciendan para la vida, como es el caso de Aquila, Priscila y Pablo. Espero también que en vuestros espacios donde están ustedes trabajando, ustedes también reconozcan que lo que están haciendo ahí es extender el reino de Dios. Y también saber que en el lugar donde están, como lo repite en muchas ocasiones nuestro pastor Puley, ustedes son testigos de Cristo en el lugar en donde están. Eso es la iglesia. No solamente el fin de semana o el día domingo. Que ojalá mañana digamos, gracias Señor, al fin es lunes. Priscila y Aquila no solo fueron colegas de Pablo, que lo recibieron en su casa, sino que también fueron compañeros de misión, que incluso en algún momento, como ya les compartí, arriesgaron la vida por el apóstol. Ojalá podamos tener amigos y amigas en esta congregación que estén dispuestos a arriesgar la vida los unos por los otros. También creo hermanos extranjeros, pero que hoy son locales. Creo que aquí hay una palabra especial para ustedes. Creo que Aquila y Priscila son un estímulo para ustedes. Si están aquí, es porque Dios tiene un propósito especial para ustedes y nos bendicen con su amistad,
con su integración. Y hermanos locales, hermanos de Encuentro con Cristo, los que somos chilenos, paremos las antenas. Abrámonos a esta nueva comunidad que el Señor está instaurando en Encuentro con Cristo. Que la historia de Encuentro con Cristo en los próximos años se escriba con la participación, así como en sus inicios aparecen inmigrantes suizos, inmigrantes alemanes, locales, en el sur mapuches, pero en Encuentro con Cristo se incorporaron también hermanos colombianos, hermanos venezolanos, hermanos norteamericanos, hermanos suizos, hermanos ecuatorianos, peruanos, bolivianos, argentinos. Disculpen, se me están escapando varias nacionalidades. ¡Qué fantástico! Esta es la nueva comunidad que se gesta en el reino de Dios. Y hermanos, los que se consideran locales, los que nos consideremos aquí de la base de Encuentro con Cristo, los que hemos nacido, a lo mejor en Chile, tengamos cuidado con asentarnos demasiado. En esta historia vemos que la gente se mueve. El Evangelio es lo prioritario e implica de repente tomar decisiones de movilidad, de ir a otro sector. Así que tengamos cuidado con establecernos mucho, porque a lo mejor el Señor nos puede estar llamando también a otros lugares. Vivimos en una sociedad que está cambiando y en donde la movilidad está aumentando. Así es que también creo que si hay un concepto que puede hoy día ser común para todos nosotros, somos peregrinos. Todos nosotros. Buena compañía. Qué bendición fue para Pablo contar con colegas y amigos en la misión y en circunstancias difíciles. Qué bendición fue para Pablo que lleguen compañeros de equipo que le permitan a Pablo descansar en términos de ya no tener que estar haciendo carpas y dedicarse exclusivamente a la misión. Qué fantástico es ser parte de esta iglesia, porque creo que también es la forma en que trabajamos. Personas biocupacionales como ustedes, pero también hay personas que son parte de equipos específicos y que nos permiten desarrollar la misión de Encuentro con Cristo, que cada vez es demandante. Y que ojalá los líderes, los que estamos involucrados en la misión, podamos ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Al iniciar este último trimestre del año, ¿cómo te sientes? ¿Tienes buena compañía? ¿Tienen buena compañía? Qué bueno. ¿Algunos de sus buenos compañeros o compañeras están aquí? ¿Saben qué? Hace algunos meses atrás tuve una complicación bien compleja en mi salud. Hasta el día de hoy no entiendo qué fue lo que me pasó, pero estuve complicado y con mucho susto. Y obviamente viene un bajón posterior a eso. Qué rico pasar momentos así con buenos amigos y buenas amigas. Y saber que ellos están aquí. Una de las razones que, untan la misión, que la afiatan, es la amistad. Gracias al Señor por cada uno de ustedes y porque en este lugar hay amigas y hay amigos. Que si bien es cierto, trabajamos juntos en una misma misión, pero ese es uno de los mayores regalos que nos da el Señor al ser parte de esta congregación, tener buenas amigas, buenos amigos que están en las buenas y en las malas.
¿Formas parte de un buen equipo de trabajo? ¿Tienes buenos equipos en tu trabajo? ¿En el ministerio al cual el Señor te ha llamado últimamente? Ora al Señor para que podamos disfrutar, porque esto es gracia. Disponer de buenos equipos es gracia del Señor. Hay que trabajar, hay que aplicar criterios, trabajar duro por ello, pero también dentro de todo esto hay gracia de Dios. ¿Qué les da temor ahora al volver, entre comillas, a la realidad del mundo laboral? ¿Hay temores? Yo creo que sí. Vivimos en una ciudad donde hay distintos tipos de temores. Y el ámbito laboral lamentablemente no está ajeno a veces a una competitividad no tan sana, a riesgos que están presentes, al maltrato, sueldos injustos, sistemas injustos. A lo mejor hay cosas que nos dan temor. Miren cómo Jesús ministró a Pablo en una ciudad compleja. Primero les regala a Aquila y Priscila, una pareja. Así que parejas, vean el rol que pueden jugar como una entidad. A Pablo Dios le dio una pareja, Aquila y Priscila. Pero no solamente estos amigos, también les dio un buen equipo, Timoteo y Silas. Pero no solamente estos amigos, una iglesia, una comunidad hermosa que se va gestando en Corinto. Pero no solamente eso. El mismo Jesús, que desciende en una visión para confirmarle y decirle: yo estoy contigo. No tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Hablen con libertad. Nunca se callen. Yo les ayudaré en todo. En otras palabras, yo estoy contigo, dice Jesús, y nadie les hará daño. En esta ciudad, Santiago, hay mucha gente que me pertenece. Hermanas y hermanos, se fue el 18, pero comienza una nueva semana con Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.